Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Tenemos aquí la sexta partida de Alpha 0 contra el Stockfish y ya os aviso con antelación de que en esta partida lleva 2 peones de ventaja el Stockfish y consigue liberar su posición. Vamos a ver si Alpha 0 resuelve bien los problemas que le plantea el Stockfish en esta partida. La partida pues es una india de dama, igual que la anterior básicamente. Vamos a ir rápidamente hasta el punto donde, porque ya os expliqué en la partida anterior esta variante y tal, donde cambian la jugada y empieza a ser otra partida. Alpha 0 ha jugado D4, caballo F6, caballo F3, E6, C4, B6, G3, alfil E7, alfil G2, alfil B7 y los dos se han enrocado. Aquí en esta posición D5 ha jugado Alpha 0, E por D5, caballo H4, C6, C por D5 y caballo por D5, y es cuando le entrega a Alpha 0 el primer peón. Es lo mismo que en la partida que os mostraba, la partida nivel Dios del vídeo anterior. Caballo F5 ha jugado aquí, caballo C7, esto ha sido igual, E4, alfil F6. Es igual que en la otra partida, que le había cambiado a la número 10, ¿os acordáis? Caballo D6, amenazando a ese alfil que se va a 6, torre E1 y preparan el avance E5 para, pues, molestar al alfil y además apoyar al caballo fuerte que hay en D6. Caballo E8, exactamente igual, E5 y caballo por D6. ¿Os acordáis que os explicaba que aquí pues E por D6 es buena jugada porque restringe la posición y el caballo ese no puede salir y está el peón muy bien posicionado ahí? Pero la jugada de Alpha 0 es E por F6, lo jugó en la partida anterior y lo vuelve a jugar en esta. Dama por F6 básicamente le ha entregado un segundo peón. O sea, al capturar aquí, mirad, contad los peones. Caballo C3, esto fue igual, pero aquí el Stockfish cambia y hace alfil C4. En la partida anterior jugó caballo B7 para intentar D5 y luego intentar liberar la posición, que no lo consiguió. Luego consiguió caballo E4 amenazando a la dama, que se fue a G6 y H4 ya para amenazarla otra vez. ¿Os acordáis, no? Esta fue la variante del vídeo anterior. Pero aquí juega alfil C4. Cambia. H4 y H6 prosiguió y B3. Y mirad que aquí ya empiezan los rifirrafe. Mientras tanto todavía no ha conseguido liberar esas dos piezas. Stockfish juega dama por C3. Mirad que ha capturado un caballo y ahora amenaza la torre. Y parece que no le da tiempo. B por C4 es dama por A1. Y estaréis pensando, pero bueno, ¿qué ha hecho aquí Alpha 0 ya para entregar? Evidentemente no juega, no captura el alfil. Ha entregado un caballo, pero de momento no lo recupera y hace alfil F4. Mirad que ahora esa torre ha quedado defendida y atacan el caballo, tanto alfil como dama, y atacan al alfil de C4. La partida ha proseguido. Caballo BD7, ha apartado este caballo. B por C4. Detengámonos un momento en la posición. Vemos que Alpha 0 tiene dos alfiles bastante activos, que se van a activar mucho más, ya veréis. Y tiene una mala estructura de peones, aparte que lleva 2 peones de desventaja, también tiene los 2 peones A y C pues débiles, porque están ahí solitarios que en cualquier momento el Stockfish se los puede comer. La estructura de peones negra buenísima y el mal desarrollo del caballo de torre. Dama F6 ha jugado Stockfish, alfil E4, caballo A6 y mirar esta posición. Detengámonos aquí. Aquí con caballo A6 consigue Stockfish pues liberar su juego, porque ha comunicado las dos torres, si os dais cuenta. Tiene los dos caballos ya desarrollados, mal colocados eso sí, pero desarrollados, dispuestos a llevarlo a una posición bastante buena, que Stockfish lo consigue, llevar esos caballos a una posición bastante activa. Tiene
Una estructura de peones, si os dais cuenta, muy buena. Mucho mejor que la blanca, que prácticamente sigue siendo la misma. 2 peones de más lleva Stockfish, 2 peones de menos Alfa Cero. Estos 2 peones A y C siguen estando muy mal, pero en cambio tiene torre y dama en una posición central controlando todo el centro. Aparte tienen el peón de D7 tocado por la dama. Y luego tienen la pareja de alfiles. Mirad qué potencia tienen esos 2 alfiles. Cómo controlan todo el centro del tablero. Cómo están mirando también al enroque. Están defendiendo la posición. En cualquier momento pueden regresar a defender como a atacar. Y además van a plantear ya amenazas en el punto de E5 con el alfil, como vamos a ver. Rápidamente atacando a esa dama. Porque la siguiente jugada de Alfa Cero es alfil E5. Atacan a esa dama y algunos estaréis pensando, pero se va a comer al alfil. Pues si se comen el alfil, no se lo come Stockfish, porque no se puede comer básicamente. Si se comen a este alfil, eso es ya una pequeña trampa, porque veis que va a haber un descubierto al rey. Alfil H7 jaque y esa dama está en captura. Después de rey por H7, torre por E5, la ventaja de la dama brutal. Así que en esta posición no se comen al alfil y hacen dama E6 amenazando el peón débil que hay en C4. Alfil D3 lo defiende Alfa Cero y todavía las negras tienen bastantes peligros en la posición. Aquí juegan la mejor, F6. O sea, esta es la mejor jugada, porque si hacen una jugada floja como puede ser torre a D8 defendiendo ese peón en un hipotético caso, viene alfil por G7 y vemos que esa dama está otra vez amenazada, le dan el descubierto y la torre de F8. Después de que la dama se retire, que no tiene muchas casillas, por ejemplo, a D6, podrían comerse esa torre, pero es que tienen alfil B2 y mirad la posición, esos 2 alfiles cómo apuntan al enroque que está totalmente abierto y amenazan ya con un jaque mate en G4 con la dama. Dama G4 jaque y a la siguiente mate en G7. Por lo tanto, una posición con muchos peligros. Stockfish hace F6 aquí, la mejor, anteponiéndose a cualquier descubierto, amenazando al alfil. Alfil D4 amenazando a la dama, que se ha ido a F7, dama G4 y están tocando ya en C7 el peón débil y además amenazando con entradas de este alfil, poniéndose en G6 en una casilla muy poderosa, dominando todas las casillas blancas, porque el alfil blanco de las piezas negras ha desaparecido. Torre FD8 defendiendo a ese peón y torre E3, caballo A5 amenazando al alfil, que se va a G6 amenazando a la dama en una posición brutal este alfil, dominando todas las casillas blancas. Dama F8, torre D1, por rayo X ya si apartan este caballo estarían amenazando al peón de C7, cuando aparten este alfil también, torre a B8, rey G2 mejorando la posición del rey, caballo E6 atacando a ese alfil, interponiéndose también a la acción de la dama. Alfil C3 no quiere desprenderse de la pareja de alfiles Stockfish porque son muy activos, pero pensar que ya están mejorando los caballos también Alfa Cero, y pensar todas las ventajas que hemos comentado que tiene también, que no es poco. Parece que si tuviéramos que elegir, un humano elegiría las piezas negras por, digamos, por el desarrollo que ya están obteniendo, que van a obtener, y por la cadena de peones. Caballo BD5 consigue activar totalmente los caballos, las piezas mayores comunicadas también, y una buena estructura de peones. Torre de 1 doblando las torres, también dominando la columna. Pensar que tiene la pareja de alfiles también muy poderosos. Caballo A4 Stockfish quiere eliminar un alfil sí o sí. Alfil D2 no se deja. Rey H8 y después de F4 dama D6 amenazando a ese alfil que está también sin defender.
Solo el objetivo de Stockfish parece ser la eliminación de un alfil a toda costa. Alfil C1, alfa 0 no quiere dejarse eliminar el alfil. Caballo D4, centralizando bastante bien el caballo, pero ya se infiltra la torre en séptima. Torre 7, amenazante en G7. Si este alfil desaparece de aquí, vemos que con la dama hay un mate en G7. Así que F5 decide tomar iniciativa ante eso y entregar un peón, básicamente. También va a eliminar un alfil de esta manera, porque Stockfish captura en alfil, o sea, alfil por F5, y prácticamente está amenazando un jaque mate aquí. Así que después de caballo por F5, defendiendo aquí, ha entregado un peón porque dama por F5 y torre F8 atacando a la dama. Y mirad que ahora atacan a la dama, pero se están dejando el peón de D7, que ya empieza a recuperar. Pero ¿cómo habrá podido calcular esto alfa 0 si es desde que entregó los peones empezar a recuperar material ahora aquí con el peón de F5 y ahora el peón de D7? Porque torre por D7 ataca a la dama blanca, pero atacan a la dama negra, o sea que torre por F5 y torre por D6, y mirad que ahora ya amenazan con infiltrarse en séptima y atacar al peón H, aparte que están tocando el peón de C6, cómo le está dando la vuelta a la partida y cómo ya ha recuperado peones. Torre F7 hace para impedir que entre en séptima, porque por ejemplo si torre C8 defendiendo a ese peón, entran en séptima, A6, torre G6 y están amenazando ese peón que es decisivo para el enroque. Si torre G8 para defenderlo, torre por C6, y aquí prácticamente están ganando las blancas ya, y es alfa 0 el que las conduce. O sea, por lo tanto, hacen torre F7 para defender la séptima fila, G4 empieza a mejorar las piezas alfa 0, rey G8 también lo hace Stockfish, G5, H por G5 y H por G5, caballo C5 quiere amenazar a esa torre, pero rey F3 no tienen prisa por capturar, caballo B7 amenazando a la torre, y aquí no captura el peón, sino que prefiere conservar el dominio central llevando su torre a D1. O sea, mirad la profundidad que tiene alfa 0. Caballo A5 amenazando a ese peón aislado que tiene débil. Torre E4 lo defienden. C5. Pensar que la estructura del flanco de dama todavía es mejor. Son 3 contra 2 y todavía puede pasar cualquier cosa. Alfil B2 llevando su alfil a la diagonal, a la gran diagonal, para que esté muy activo. El caballo se recicla por C6, G6 amenazando a esa torre que se va a C7, y podemos observar cómo restringe la posición también. Parece que no, pero también el dominio central de alfa 0 es bastante evidente. Rey G4, caballo D4, aquí entrega un peón prácticamente aquí. Supongo que porque como que tampoco tiene muchos movimientos, deciden entregar un peón que de momento todavía no acepta. Juegan torre D2, pero podrían capturarlo ya. Alfil por D4 y después de captura torre por D4 ganando ese peón. Pero increíblemente lo pospone alfa 0 y en vez de hacer alfil por D4 hace torre D2 primero, después de torre F8. Si torre D8 tampoco funciona porque alfil por D4, C por D4 y ese peón está atacado 2 veces, aunque pareciera que podría sostenerse. Bueno, realmente le tocan a las blancas, o sea que no se puede sostener de ninguna manera, o sea, es que no se puede defender. Por eso optarán aquí por hacer torre F8 y alfil por D4. Ahora sí que toma aquí C por D4, capturan con la torre D y entran en un final de torre y tienen un peón de más. Vamos a ver si es capaz alfa 0 de conseguir,
O sea, es difícil, ¿eh? Un final de 4 torres y conseguir que este peón pueda ser decisivo. Vamos a ver si lo consigue. Torre FC8, juega doblando el peón, atacando a ese peón. Rey G5, mejorando la posición rey. Y torre F8, ahora empieza una serie de maniobras de las torres para ir mejorando la posición poco a poco. Torre D2, torre C6, torre D5, torre C7, F5 mejorando un poquito la posición. Torre B7, A3 mejora otra vez el peón. Torre C7, A4, mirad que va mejorando poquito a poco la posición. Alfa 0, A6 hace aquí. Torre D4 doblando las torres. Torre CC8, torre 5, torre C7, A5 y torre C5. Aquí torre por C5 y B por C5 y torre D6 atacando a ese peón que con torre A8 pues condena a la torre, pues a la defensa de ese peón. Mirad cómo Alfa 0 siempre se la ingenia para que las piezas estén siempre atadas, un poquito atadas. Torre E6, rey F8, torre C6, rey E7, rey F4, rey D7, torre por C5. Cae un peón. Torre H8 buscando un poco de contrajuego. Torre D5 jaque, rey E7, torre 5 jaque, rey D7 y torre E6. Y mirad que ya amenazan al peón de A6 y amenazan con pues rey E5 y con el plan de avanzar su peón y hacer un peón pasado aquí apoyado por el rey. Por lo tanto aquí tienen que buscar un poco de contrajuego. Jugar pasivo tampoco funciona mucho, porque si por ejemplo aquí hacen torre H4 amenazando al rey, pero si hacen torre A8 pasivamente, pues rey E5 y ya viene, aunque torre C8 para penetrar en C5 acercan al rey y después si vuelven a defender a ese peón F6 y a G por F6, torre por F6 y ese peón parece que no se puede detener y si vienen con la torre cae el otro y son dos peones con torre que van a ser indefendibles. Así que lo que hace aquí en esta posición, viendo todo lo que se le viene el Stoffy, es jugar torre H4, pues amenazando al rey, intentando capturar este peón, intentando algo de contrajuego. Pero rey G5 atacando a la torre y aquí se rinde ya el Stoffy porque la ventaja es brutal. La posición que tiene Alfa 0 no se puede sustentar. Si capturan aquí por ejemplo torre por A6, este peón está pasado, aquí van a hacer otro. Si intentan defenderse con torre C7 viene F6, ese peón está defendido por torre y rey. Si intentan jaques, rey G4, torre C4, rey F5, torre C5, rey E4 acercando aquí el rey y si G por F6, G7, ese peón corona, no se puede detener. Si torre G5, torre A8, defendiendo a ese peón de la coronación y no sirve torre por G7 por torre A7, jaque y cae la torre después de moverse el rey, torre por G7. O sea que torre y peón contra rey ganan porque este peón evidentemente va a caer también. Y aunque capture el rey, el peón es igual, porque aunque capture el peón, este peón cae y torre y rey pues gana contra rey desde toda la vida. Bien amigos, si os ha gustado este partidón del Alfa 0 con Stoffy, que veo que os está gustando un montón la serie porque la estáis apoyando, pues seguir haciéndolo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo para todos amigos.